En primer lugar, agradecer a Magister la oportunidad de poder explicar nuestro proyecto. Os explico lo que somos, iré rápido porque me han dado 15 minutos, o sea que dedicaré 3 minutos a hablar de mi libro. Básicamente, somos una empresa de software que se dedica a hacer modelos predictivos para mejorar procesos de marketing y ventas. Esto es lo que hacemos, Es decir, básicamente utilizamos inteligencia artificial para mejorar ese proceso de marketing y ventas. Lo hacemos de una manera, bueno, el foco es claramente venta, lo hacemos con inteligencia artificial, ha salido mucho el concepto de machine learning, pues sí, básicamente utilizamos inteligencia artificial, es decir, analizamos datos y ahí sacamos patrones que nos permiten identificar la propensión que tiene a venta un cliente. Tenemos un nivel de precisión muy alto y lo hacemos con un modelo SaaS, es decir, lo hacemos fácilmente integrable a cualquier tipo de plataforma, ¿vale? Tenemos bastantes clientes, 45 clientes, estos son los que me interesan más, sobre todo hoy, estos son clientes de educación. Y aún me interesa más esto es lo que teníamos los leads cualificados esta mañana, ¿no? Hasta esta mañana, durante este año, llevamos 1.810.200 leads, que espero que ahora llevemos unos cuantos más, ¿vale? Es decir, tenemos una cierta experiencia en educación. Pero me gustaría explicaroslo en casos, es decir, cosas que nos piden los clientes de educación, que han salido mucho, Sergi ha hablado mucho de algunas dinámicas, algunas necesidades, me gustaría explicaros con algunos casos. Básicamente, la primera pregunta, lo que acostumbra a pedirnos un cliente, esta sería la más sencilla, es, muy bien, ¿cómo puedo priorizar mis acciones comerciales? Es decir, ¿cómo puedo saber, cuando me entra un lead, la probabilidad que tiene de convertirse? Es básicamente la primera cosa. Y a partir de esa cualificación, priorizar las ventas, priorizar las acciones. Está claro que si yo llamo antes a un lead que tiene más probabilidades de conversión, convertiré mejor que si lo llamo más tarde. El dato que decía Sergi en el sentido de, obviamente, a todos los leads hay que llamarlos más pronto, sí, pero a los que tienen más propensión aún hay que llamarles más pronto. Hemos calculado que de media, si llamas primero a los leads que tienen más probabilidad de conversión, si los llamas en más de una hora o en menos de una hora, la diferencia puede ser de un 40% en términos de conversión. Básicamente porque ese usuario, si no lo llamas tú, se irá a otro, porque está interesado en comprar un curso. Es decir, esto para nosotros es relevante y este sería el primero. Aquí hay clientes que dicen, bueno, a mí lo que me interesa es llamar, lo que quiero hacer es priorizar las llamadas, y hay clientes que lo que quieren es, bueno, yo lo que quiero evitar es tener coste de comercial con los leads que tienen poca propensión, ¿vale? Es decir, si un lead es malo, digamos, o tiene poco interés, pues no lo voy a llamar primero, o quizá lo que puedo utilizar es un canal que no sea tan caro. Y yo os aseguro que utilizar un call center como método para cualificar un lead tiene un coste elevadísimo. O sea, es mucho mejor que tengas un sistema automático que te lo haga, o sea, te lo haga de forma mucho más óptima. Este sería el primero, sería el básico, que se puede utilizar inteligencia artificial. La solución, lo que os digo, un modelo predictivo de scoring de leads en base a su probabilidad de venta. Esto sería el primer caso. Segundo caso, también ha salido, vale, ¿cómo puedo distribuir los leads a los agentes que tienen más, o sea, si hay una correlación entre lead y agente, es decir, si hay agentes que son más buenos con un lead o con otro? Esto sería una segunda petición, ¿vale? No siempre hay correlación, pero cuando hay correlación tiene un efecto muy alto, es decir, de la misma manera que la rapidez en contactabilidad tiene un efecto directo en la mejora de conversión, el darle el lead adecuado a cada agente también tiene un efecto directo en conversión, ¿vale? Y esto se puede hacer, es decir, tú puedes analizar desde una perspectiva de datos y encontrar patrones que determinen a qué agente le tienes que enviar qué tipo de lead, ¿vale? Esto tiene un efecto directo en conversión, ¿vale? Es decir, sería el segundo tipo de petición. Tercer tip, la solución, lo que os digo aquí, modelo predictivo que identifica el mejor agente para cada lead, ¿vale? Es decir, sería otro caso. Tercer caso, que ha salido mucho. Vale, yo ya tengo mi call center, o ya tengo mi equipo de ventas perfectamente optimizado en términos de priorización. Es decir, yo ya sé que un lead es muy bueno, qué propensión tiene y lo trato de una manera determinada. Y todo lo que nos ha explicado Sergi, los priorizo, etcétera, etcétera. Hay otra pregunta que os hacéis siempre, que es, ¿cómo puedo captar leads con mejor conversión? Es decir, estamos hablando de audiencias, que se ha hablado mucho hoy de audiencias. Es decir, ¿cómo puedo saber, o esta información que tengo que me dice la propensión que tiene un lead, cómo la puedo trasladar a la hora de captar leads? Es decir, ¿cómo puedo ir a buscar los leads que tienen más propensión? ¿Vale? Y esto, lo que se hace son lo que se llaman modelos de cualificación de audiencias. El problema que tenéis los centros de educación, por el ciclo de ventas, es que entre la entrada del lead hasta la venta hay un periodo muy grande. Hay un periodo de tiempo, no es un e-commerce.
En la mayoría de casos no es un e-commerce. Y entonces es muy difícil trasladar información de lo que ha pasado 3 meses después. ¿Qué puedes hacer aquí? Aquí lo que puedes hacer es, cuando entra un lead, tú calculas el score, es decir, sabes si tiene propensión y esa información se la envías directamente a Google, se la envías a Google Analytics o se la envías a Facebook. Y ellos, como ya nos han explicado antes, son capaces de, con ese insight, no es que nosotros mejoremos el algoritmo de Google, que ya nos gustaría, pero lo que hacemos es darle una información que no tiene. Y si tú le das la información en tiempo real, lo que hará Google es empezar a buscar usuarios que en tiempo real tienen más posibilidades de convertir, ¿vale? Esto es lo que sería una cualificación de audiencias. Y esto se puede hacer, ¿por qué? Porque tú tienes la propensión en tiempo real. Es decir, y es el tercer paso. Es decir, llevamos un primer paso, sería priorizamos las llamadas, un siguiente paso sería sofisticamos el tratamiento del lead a través de la correlación lead-agente y el tercer paso sería, vale, cuando ahora ya sé si un lead es más bueno o más malo, ahora querría buscar los leads buenos. Y esto sería la cualificación de audiencias, que tampoco os voy a hablar mucho más porque ya han hablado largo y entendido sobre el tema. Pero es esto, es decir, utilizar una información para mejorar el insight de información que le estás dando a Google, ¿vale? Estos serían los tres. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué más cosas se pueden hacer? Bueno, ha salido aquí un ejemplo que creo que sí que se puede empezar, que son utilización de inteligencia artificial en términos más de fidelización. Es decir, vale, muy bien, ¿cómo sé que este alumno que se ha dado de alta ahora, que se ha matriculado, no se me va a caer en 3 meses? ¿Vale? Esto sería un tema más de buscar términos de fidelización, lo que se llama ratios de abandono. Es decir, a veces captamos alumnos que tienen una vida muy corta y nos interesa saber previamente si este alumno va a estar más tiempo o menos tiempo con nosotros. Esto sería otra aplicación. Es decir, al final, lo que nosotros intentamos es aplicar modelos predictivos o modelos de inteligencia artificial en todas las fases del funnel. Es decir, tanto en lo que es captación, tanto en lo que es conversión, como lo que sería retención de clientes, ¿vale? Bueno, y esto es lo más importante, es decir, de lo que sabemos nosotros, lo que hemos medido, la utilización de modelos predictivos te asegura un 35% de incremento de conversión medio, obviamente, esto dependerá luego de las operaciones, es obvio que nosotros al final lo único que decimos es, como decía Sergi, le ponemos la marca a la vaca, pero a partir de ahí decidís vosotros, ¿vale? Es decir, será más sofisticado o menos sofisticado, pero esto es lo que nosotros hemos visto. Y luego una cosa muy importante, que es reducción en coste comercial, que es lo que os decía. Es decir, si estáis utilizando equipo de ventas para cualificar leads, el coste comercial que tenéis es elevadísimo. Si tienes un sistema automático que te lo cualifica, reduces coste comercial. Es decir, los comerciales se dedican a los mejores leads y los otros leads tienes otros canales mucho más baratos para cualificarlos, ¿vale? Obviamente, bueno, nosotros llevamos trabajando ya un año con eMagister y es obvio que, bueno, la cantidad de información que tiene eMagister combinada con los modelos que podemos hacer nosotros nos da la posibilidad de servir o de utilizar este tipo de modelos para todos sus clientes, ¿vale? Es decir, nosotros trabajamos en lo que ha llamado algoritmo universal, es decir, hemos intentado hacer un algoritmo que sirva para cualquier centro, ¿vale? Y de aquí nos ha salido lo que llamamos servicio hot lead, ¿vale? Es decir, básicamente es un servicio de cualificación de leads, ¿vale?, en base a su conversión a matrícula. Es decir, lo que hacemos es que cada lead que entra en eMagister de cualquier canal somos capaces de identificar si tiene propensión o no a convertirse en venta. Objetivos, 2. El primero, conversión, es decir, aquí de lo que se trata es lo que os estábamos diciendo, asegurar la contactabilidad, es decir, saber lo más rápido posible que este lead tiene alta propensión. Y el segundo, un tema de calidad, es decir, asegurar que los leads con menor probabilidad se optimicen. Es decir, hacer procesos para mejorar el lead que ya sabemos que tiene baja calidad, es decir, o tiene poca propensión. Que a veces no es un tema de calidad, es quizá un tema de propensión, básicamente, porque no está yendo al curso que quería, ¿vale? Y ahí es donde se pueden hacer cosas para optimizar. ¿Cómo funciona el servicio? Bueno, el servicio es lo que llamamos hot lead, es decir, un lead se identifica y vosotros podríais ver identificado claramente un lead que tiene en tiempo real alta probabilidad de conversión, en tiempo real, ¿eh? Insisto mucho en esto porque al final es lo relevante, saberlo en tiempo real. Y el segundo, optimizar la captación de canales, cursos y centros, identificando cómo mejorar la conversión y el ROI. Es decir, bueno, por un lado, yo os doy información en tiempo real de qué leads son los buenos para que los contactéis lo antes posible y por otro lado, yo os aseguro que vamos trabajando sobre la optimización en términos de ROI del otro tipo de leads. Es básicamente el servicio, es decir, combina las dos cosas, ¿vale? Pero al final, lo que es relevante es que tengáis en cuenta que a día de hoy no es poner un cohete en la luna saber si un lead cuando acaba de entrar tiene alta probabilidad de conversión o no. Se puede saber. Y entonces aprovechar esta información tanto en el proceso comercial, clarísimo, como en el proceso de captación. Es decir, ahora es una cuestión de
tiempo de irlo utilizando, pero al final la información se puede saber, ¿vale? Pues nada, muchas gracias.